Bueno, pues empezamos el webinar de universidades con mi invitado principal, la Universidad de Valencia, primera universidad de España en implantar medidores de CO2 en todo su campus y aulas. Tenemos a Pedro Morillo, preséntate. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cristian, por la invitación al evento, al webinar. Bueno, como has comentado, mi nombre es Pedro Morillo, soy el actual director de gestión electrónica en la Universidad de Valencia, que es un cargo académico asociado a la gerencia de la universidad. Y bueno, asumí con mis compañeros en la gerencia la responsabilidad meses atrás, casi a principio de año, de implantar un conjunto de soluciones orientadas a la medición de dióxido de carbono en todos nuestros espacios. Nosotros somos probablemente en tamaño la tercera universidad en España. Tenemos una población de alrededor de 60.000 estudiantes, 5.500 trabajadores y, bueno, por alrededor de, como comentaba, 3 campus y más o menos unos 100 edificios, ¿vale? Ahí, si queríamos impactar y conseguir poder medir poder medir los espacios, poder medir la concentración de dióxido de carbono en aulas, espacios de investigación y, y en zonas de administración, zonas donde están nuestro personal de administración y servicios, pues bueno, tenemos que desarrollar un proyecto de corto plazo, como es este, de a 3 meses, y bueno, necesitamos partners de primera como vosotros para poder acometerlo. Sí, no, la verdad que estamos muy agradecidos también por el esfuerzo que habéis realizado, ¿no? En confiar también en nosotros. Un fabricante como nosotros también que lo da todo por siempre estar innovando y ayudar a lo que es la investigación. Así que también tenemos que agradeceros que confiaréis en nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, ¿no? de cómo hemos ido empezando con el proyecto, que al final ha sido un proyecto que llevamos tiempo hasta que se lanzó. Vamos a empezar la presentación. Bueno, como te comentaba, me oyes bien, ¿verdad? Perfecto. Vale, como te comentaba, nosotros planteamos, antes de irnos de vacaciones de Navidad, pues bueno, la posibilidad de una forma más o menos centralizada, poder medir la concentración de dióxido de carbono en todos nuestros espacios. Inicialmente íbamos a solo aulas, ¿vale? Pero luego lo hemos hecho extensible a los espacios de investigación y a los espacios de administración. Es decir, llegar en la medida de lo posible a estos 100, más o menos 100 edificios que tenemos en los 3 campus, más la extensión de Ontinyent, ¿vale? En estas 4 grandes zonas que ocupa la Universidad de Valencia. Nosotros partíamos de un escenario relativamente fácil, y es que en algunos de nuestros edificios de corte más moderno, ya teníamos implantados sistemas de automatización del edificio, ¿vale? Lo que muchas veces se denominan los sistemas Metasys, que ya medían temperaturas, y habían sensores de temperatura, veíamos la climatización y manejábamos, pues bueno, elementos, como decía, de climatización y de control de persianas o control incluso de luces, ¿vale? En esos sistemas ya teníamos, ya compramos en su momento dispositivos de Johnson Control o sensores inalámbricos de medición de dióxido de carbono, ¿vale? Eh, Como os decía, en esos edificios docentes lo que hemos hecho es reacondicionar todos estos sensores inalámbricos. En otros edificios docentes similares hemos realizado una solución parecida que tiene Schneider, que está basada en cableado, es decir, hemos tenido que cablear todas las aulas, y ahí hemos conseguido desplegar pues alrededor de más o menos unos 600 sensores, ¿vale? Pero repito, porque esa es la parte fácil, ¿eh? Las aulas son sistemas geométricos más o menos regulares, donde podíamos llegar con esos sensores que ya existían o con unos más modernos cableados, ¿vale? El gran reto, esto lo resolvimos en muy pocas semanas, el gran reto que trabajamos con vosotros era llegar a los espacios de investigación, es decir, zonas tremendamente heterogéneas, y a los espacios de administración y servicios. Es decir, muchos de nuestros edificios son edificios históricos donde no podemos modificar la estructura, no podemos taladrar, no tienen topologías regulares, son despachos muy, muy extraños, muy, bueno, con una geometría un poco rara, y donde teníamos que desplegar de una forma cómoda sensores inalámbricos, y donde no queríamos utilizar la wifi corporativa ni ningún dispositivo, ni ningún medio inalámbrico de comunicación, ¿vale? Y queríamos esto desplegarlo de una forma cómoda. Visto lo que había en el mercado, entre otros, hablamos con vosotros, ¿vale? Y nos decantamos por la utilización de sistemas de medición o de sensores
ARANET 4 en formato profesional. Básicamente ahora, en todo el despliegue que tenemos en la Universidad de Valencia, que tenemos más de 1000 sensores, 400 son ARANET 4, ¿vale? Y estos 400 están en los espacios clave, en los espacios de investigación y en los espacios de administración y servicio. Hemos desplegado alrededor de 150 Home, alrededor de 250, 260 Pro, y bueno, con las bases conseguimos medir la concentración de dióxido de carbono y, bueno, y alguna variable más, pero en particular la concentración de dióxido de carbono en espacios de una forma muy rápida en tiempo real, y luego, por supuesto, conseguir el almacenamiento de la medida a través de las bases, ¿vale? Bueno, esto ha generado bastante impacto en toda nuestra comunidad, es decir, no solo profesorado, sino estudiantes, bueno, y además de todo nuestro personal de administración y servicio que ha visto que en alrededor de 3 meses hemos conseguido llegar a toda la universidad en todos los campus. Bueno, ahí estamos todavía sacando medidas, estamos realizando ahora explotación con nuestro SAP. En nuestro SAP tenemos una solución de Data Warehouse basada en MicroStrategy, de la cual leemos no solo de vuestra solución, no solo de OSARNet, sino de, como os comentaba, lo que teníamos ya implantado en las aulas, en el sistema de climatización, todas las medidas, y ahí obtenemos nuestros informes diarios o semanales. Pero bueno, en la práctica, desde el punto de vista de ARANET, ARANET, como os decía, con este volumen de medidores, hemos conseguido no solo tener espacios muy complejos medidos rapidísimamente, ¿vale? Luego hablaremos un poco sobre cuáles son el resultado de las mediciones y un poco las ideas que existen detrás de las mismas, pero sobre todo lo que nos ha permitido es, además de medir espacio, crear disciplinas y procedimientos de trabajo interno. Es decir, ahora a los equipos de canales les hemos entregado sensores de medición, es decir, y la gente ya de forma independiente realiza sus reuniones, asiste a cualquier tipo de reunión en cualquier espacio, van con su ARANET, bueno, y ya se va creando esta conciencia y bueno, lo que nosotros hablábamos aquí sobre el paradigma del aerosol, ¿no? Es decir, pues bueno, ¿qué es esto de la ventilación? ¿Hay que ventilar? ¿No hay que ventilar? ¿Nos estamos pasando de la cuenta? ¿Qué medida tenemos ahora de concentración? ¿Qué es esto de los 800, 900? ¿Dónde está el límite de los ppm? Bueno, internamente pues estamos contentos con la evolución, porque a diferencia de las sondas que están instaladas puramente en edificios que no tienen ningún mecanismo de visualización, la solución de la NET es una solución muy cómoda. El tiempo de la curva de aprendizaje es muy sencilla, de forma que meter esto como parte del día a día de nuestros trabajadores, de nuestro personal, pues ha sido, entre comillas, relativamente fácil. Sí, bueno, al final con nuestros productos lo que intentamos es que todo el mundo lo tenga muy fácil, ¿no? Para utilizar nuestra solución. No solo medidores de CO2, sino también pues, de temperatura, humedad. Queremos que sea accesible para todo el mundo. Es como tú has comentado, el primer día es adaptarse y ya el segundo día es empezar a saber cómo se mide y a continuar, ¿no? Es muy sencillo. Vosotros os decantasteis por la solución Pro en su mayoría, ¿no? Sí. Y al final voy a explicaros un poco cómo funciona, ¿no? Cómo es posible que un sistema inalámbrico conecte con tantos medidores en una propia base y en tiempo real podamos mirar lo que está sucediendo. Para entender esto, tenemos que saber que nuestros medidores están hechos con un LoRa propietario, ¿no? Esto nos da un alcance de 3 kilómetros de distancia. En lugares cerrados, como puede ser universidades o escuelas o oficinas, esto se ve reducido, claro, por las paredes, gente, ¿no? Todo influye. El medidor se conecta a la base, ¿vale? Mediante LoRa, como he comentado, y manda datos durante 1, 2, 5 o 10 minutos, ¿vale? Esto lo podemos decidir. La batería dura 2 años, ¿vale? Puede durar más, pero lo normal es que dure 2 años con una medición, con un intervalo de medición de 5 minutos, ¿vale? Pedro, ¿vosotros cómo lo tenéis allí en la universidad? ¿Qué intervalo tenéis? Nosotros vamos a 5 minutos.
5 Vale, minutos pues siempre, por defecto, porque sí que vimos que evidentemente, bueno, es todo configurable y podíamos bajar los periodos de medida a 1 o 2 minutos, pero eso iba a comprometer la duración de las baterías y con una medida de 5 minutos, después de todas las pruebas que hemos hecho, es más que suficiente. Claro. Entonces, con 5 minutos nos aseguramos tener pues hasta 2 años de autonomía y luego acceder a estos datos, como lo ha dicho Pedro, es muy sencillo, ¿no? Pues podemos acceder, si es con un home, mediante el móvil, si es con la versión Pro, con el ordenador, con una tablet o con el móvil también, ¿vale? Tenemos la posibilidad, ¿no?, de poder conectar todo este sistema a un cloud y desde un punto, desde cualquier otro punto de la ciudad, poder ver en tiempo real lo que está sucediendo en diferentes campus de la ciudad o en diferentes aulas, ¿no? Y resumidamente esto es lo que es nuestro sistema. Es algo muy sencillo que ayuda a lo que es medir el CO2 sin excusa, ¿no? Porque al final que sea inalámbrico nos abre muchas puertas, ¿no? Nos abre puertas a no tener que estar instalando, tener que estar taladrando y además te permite poner el medidor en el mejor lugar del aula para poder medir CO2, ¿no? Cuando hablamos del mejor lugar del aula es para realmente tener una medida exacta, que no nos obliga a tener que tenerlo al lado de una puerta, al lado de una ventana, al final que esté en el mejor lugar. Sí, luego, permíteme que te interrumpa. Date cuenta que un aula es un escenario relativamente sencillo, ¿vale? Es decir, en un aula tienes un profesor, tienes un conjunto de estudiantes y ahí, una vez que realices la medida, una vez que realices las primeras medidas y localices el sensor o lo dejes en una posición pues más o menos calibrada, aquello va a funcionar siempre bien, ¿vale? El problema está en o el problema aparece cuando realizas actividades docentes o de investigación y demás que requieren esos espacios y mucho movimiento de gente, ¿vale? Por lo tanto, te va a requerir rápidamente cambiar los sensores porque se te concentra imagínate un laboratorio, no es lo mismo un aula con sus mesas y la gente a una distancia siempre exacta y la misma, donde no se mueven, están sentados, a laboratorios con la gente para arriba, para abajo, laboratorios de prácticas, por ejemplo, laboratorios de investigación, donde hay que mover muy, muy rápido y en una parte de la clase la gente se me concentra en una zona y a las 2 horas está concentrada otra, ¿vale? Y, por supuesto, la típica solución cableada donde el sensor va fijo y está anclada a la pared, aquello carece de sentido, ¿no? Por lo tanto, con los Aranet lo podemos mover súper rápido y nos permite, bueno, saber de una forma mucho más certera cómo está, por dónde van las medidas de concentración de dióxido de carbono. Claro. Al final también es importante, ¿no? El mundo wireless cada vez se está haciendo más grande, ¿no? El dejar de cablear las cosas y que sea todo más inalámbrico, que nos sea más flexible. Todo está creciendo y al final es adaptarse al futuro, ¿no? Ir progresando. Y eso yo creo que aquí la Universidad de Valencia ha innovado bastante, ¿no? Ha dado el paso a la innovación. Si quieres, seguimos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hemos interlocutado esto o cómo lo hemos puesto en marcha con nuestro personal? ¿Vale? Como te decía, hemos delegado la gestión de estos más de 1.000 sensores, 400 son Aranet y otros 600 son fijos, de otras 2 soluciones cableadas, las hemos dejado a los administradores de centro, ¿vale? Los administradores de centro utilizan herramientas como la que veis ahí en la imagen, que es, bueno, básicamente esa es la topología del centro y, bueno, donde están instalados cada uno de los sensores y lanzan las medidas, ¿vale? Eso para los tipos, eso es, por ejemplo, un producto de Schneider, ¿vale? En vuestro caso, nos marcaba un reto más importante porque leíamos a partir del sensor vía teléfono móvil cuando alguien aparecía por allí o vía las bases, ¿vale? Sin mayor problema y muy, muy bien. Pero un elemento clave es cuando hemos tenido diferentes fuentes, es decir, los sensores que tenemos en las aulas fijos, todos los vuestros, toda esa información la volcamos a varios SQL Server, ¿vale? Que tenemos en nuestro CPD y lo que estamos programando ahora son procesos ETL, procesos de estos de lectura para nuestro Data Warehouse y básicamente haya lo que haya en nuestro ecosistema de medida, todo lo llevamos a nuestra base de datos y, por ejemplo, si queremos saber cómo está funcionando nuestra facultad de Derecho, podemos saber si ha habido alguna medida
que va por encima de los límites con independencia de pues, si debajo hay un ARANET o si debajo hay un sistema cableado. Es un poco la clave de esa mezcla heterogénea de los sistemas. Muy bien, la verdad que es súper visual, está súper bien explicado. Yo creo que, aunque la persona que vaya a tener que hacer mantenimiento de esto no entienda mucho de sensores, yo creo que lo tiene bastante bien, muy visual. Sí, como te decía antes, al principio, bueno, implementamos los sistemas en las primeras aulas en época de exámenes, ¿vale? Eso fue alrededor de la tercera o cuarta semana de enero. Bueno, eso estuvo muy bien recibido por los estudiantes, por los profesores. Ahí tuvimos, bueno, en redes sociales hubo algún movimiento en época de exámenes que, bueno, que nos requería ese malestar que existía empezaban a moverse la gente de los aerosoles, veía algo en prensa, la gente no entendía, estudiantes no entendían muy bien porque habían tenido clases híbridas y los exámenes eran presenciales y cómo iban siendo esas medidas de medición de dióxido de carbono. Es decir, había unas medidas por ahí gubernamentales sobre cómo iban a ser los intervalos de ventilación de edificios, pero nadie les decía cuál era la concentración de dióxido de carbono en el aula donde se desarrollaba el examen, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eso casi de un día para otro pudimos reaccionar con ARANET porque con el dispositivo como tal tú ves la medida, ¿no? Y decir, ahí no hay trampa ni cartón, aunque luego internamente nosotros recogíamos el dato, ¿vale? Eso para los estudiantes. Y luego, sobre todo, aquí quien ha sido nuestro gran público es el personal de administración y servicio, ¿no? Esta gente que tenemos en nuestros mostradores, que tenemos en las oficinas, bueno, con toda la gestión universitaria, que están siempre trabajando en espacios cerrados, que han ventilado de cualquier forma y, bueno, sobre los cuales ahora, pues ellos pueden comprobar uno in situ cuáles son las medidas y si tienen que montar sus reuniones con 2, 3, 4 personas o los que haga falta, pues saber que aquello desde el punto de vista del incremento de la concentración de dióxido de carbono, los valores nos estaban disparando. Bueno, básicamente son reactivos a sus propios sensores. Genial. Sí, al final esto lo que da también es una tranquilidad y sobre todo también a los profesores, ¿no? Que también son los que al final tienen también una edad más avanzada que el alumno y se preocupa más en todo esto, ¿no? Sí, con los profesores no hemos tenido, excepto casos muy puntuales, no hemos tenido ningún tipo de conato ni demás, ¿no? Es decir, porque hay gente que se mueve mucho entre las aulas, no había mayor movimiento. Siempre, es decir, en términos generales nos preocupaba más el personal que estaba físicamente en aula, es decir, aquellas personas, estudiantes, ¿vale? Y luego el personal de administración y servicios. Un profesor sube, baja de centro, su despacho, tal, mueve muchos espacios, pero un personal de administración y servicios que lo tienes en una conserjería o tienes en una oficina o en una recepción de una secretaría de centro, pues ahí a esa persona hay que darle el valor exacto y, bueno, saber que estaba, bueno, que no había ningún peligro, ¿vale? Eso es, al final, lo que nos ha permitido de una forma cómoda es saltar de la cultura de la desinfección de espacios pura y dura. Es decir, nosotros también empezamos con aquella locura, todo el mundo ahí con los sistemas de desinfección y todo con estos pseudoalcoholes o hidroalcoholes, a trabajar ya una cultura puramente sin desestimar aquello del aerosol, ¿vale? Es decir, la sensorización que nos ha permitido ver, hemos tenido para ser lo grandes que somos, muy pocos problemas, muy pocas alertas, siempre con el intervalo de estos 800, 900 ppm, porque en términos generales nos hemos dado cuenta que en la gran parte de nuestros edificios los sistemas de climatización, sobre todo de recirculación, funcionaban muy bien, muy bien. Estamos muy orgullosos y ha mejorado nuestras expectativas. Es decir, e incluso sin forzar la ventilación externa, abriendo ventanas, tanto como aparecen en las reglas básicas que comunica, bueno, que existe en la norma, sin tanta apertura de ventanas que siempre hemos mantenido, los niveles han sido siempre bajos, ¿vale? Y lo que nos ha permitido es, en algunas plantas, en algunos edificios, comprobar que el sistema de recirculación de aire no estaba funcionando. Bueno, hemos hecho enseguida una actuación con los instaladores o con nuestro personal de mantenimiento y si en algún momento algún sensor cantaba, era pues porque allí no se estaba recirculando bien el aire. Bueno, pues o bien se ha complementado todo con purificadores y filtros EPA o se ha reparado aquella zona donde no estaba actuando
correctamente el sistema de ventilación. Claro, fíjate que al final vosotros tenéis en los centros más nuevos tenéis un sistema de ventilación bastante moderno y aún así habéis tomado la iniciativa de aún así querer medir CO2. Eso la verdad que habla muy bien de vosotros porque al final queréis asegurar de que lo que estáis haciendo es lo correcto, ¿no? Eso tiene mucho valor, la verdad, porque a veces que nos conformamos con decir, no, tengo un sistema de ventilación ya, o no, abro las ventanas, pero a veces nos olvidamos de que no es lo mismo estar solo en un aula que hasta 60 alumnos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay, en nuestros sistemas de climatización, como te decía, incluso en los más modernos que ya venían con, que eso ni lo usábamos, ¿no? Edificios que inauguramos hace 5, 10, 15 años, que ya venían con su Metasys, con su sistema de automatización, aquellos ya venían con su sonda de dióxido de carbono. Esas sondas las hemos, en algunos casos las hemos recalibrado, las hemos puesto a poner en marcha, algunos las hemos sustituido, pero en muchas de las aulas lo que hemos hecho es, nos llevábamos también a ARANET y comparábamos las medidas, comparábamos lo que decía que la sonda del edificio nuevo, más o menos, con lo que medíamos con el ARANET. Y ahí sabíamos si alguna pinchaba o no, y bueno, nos ha tocado también cambiar alguna de ellas. Ha sido anecdótico, pero también, pues claro, porque el asunto de la neta es que es muy fácil, tú lo llevas, lo pones, mides y ves, no hay que conectarse a nada, claro. no hay que hacer ninguna cosa extraña. Tanto nosotros como nuestro personal de conserjería y las empresas que tenemos subcontratadas para mantenimiento, ¿no? Es decir, como decía, la curva de aprendizaje es liviana. Genial. ¿Y en qué centros de la Universidad de Valencia podemos encontrar los ARANET? ¿En cuáles los habéis puesto? ARANET lo tenemos, así para verlos muy rápido, en todo el edificio de rectorado, en los 8 centros, en los 8 institutos de investigación del Parque Científico, en SERPIS, los tenemos también en la Facultad de Biología, los tenemos también en la Facultad de Farmacia, un poquito en el Servicio de Deportes, también es una zona un poco compleja para las mediciones. Ahí estamos trabajando con ellos. Vale, genial. Y al final, después de este tiempo midiendo y haciendo comparaciones y sacando vuestras conclusiones, ¿qué habéis sacado? ¿Cuál es el resultado final? El resultado para nosotros es, como te decía, hemos obtenido medidas mejores de las que esperábamos, ¿vale? Y al final la clave es los sistemas de circulación o recirculación de aire en los edificios. Es decir, trabajar muy bien con sistemas de circulación de aire profesionales, trabajar muy bien, tenerlos muy bien mantenidos, tema de filtros, tema de mantenimiento muy al día, porque luego cae de cajón. Es decir, nosotros tenemos algunos edificios, sobre todo en régimen o de alquiler, o edificios que antes habían sido antiguas viviendas, que no tienen sistemas de climatización profesionales, ¿vale? Donde allí las pruebas eran muy rápidas. No son espacios de aula, son espacios a lo mejor de almacén o espacios de almacén histórico, donde se hacen algunas prácticas como muy particulares, ¿vale? Que no dejan de ser básicamente como una vivienda donde no hay recirculación de aire. Por eso te das cuenta de dónde han venido, ¿no? Meses atrás algunas de las olas de contagio. ¿Por qué? Porque al no existir recirculación y si aquello no lo tenías muy bien aireado, es decir, no tenías abiertas ventanas, no había una excelente ventilación, veías que la medición de concentración de dióxido de carbono, los valores que crecían rapidísimo, en minutos podías pasar sin mayor problema de los 1000 ppm, 1000, 1500, 2000, hemos visto cosas estrambóticas. Cuando en un edificio convencional de una administración pública, aquello sin apenas ventilación, sin apenas abrir incluso ventanas, con el sistema de recirculación, si era bueno, los valores nunca se disparaban. Muy bien. Yo creo que habéis sido referente también para muchos, no solo para otras universidades, ¿no? Que al final vosotros habéis sido los primeros, pero a raíz de esto otras universidades como la de Galicia, la de Zaragoza, también están empezando a iniciar estos tipos de proyectos. Bueno, la de Galicia ya lo tiene. El de Zaragoza está empezando, en Castilla-La Mancha también están muy metidos en esto. No solo a universidades, sino también a museos. Yo creo que habéis hecho mucho impacto, ¿no? Habéis creado impacto. Como ya sabrás, en las Ciudades de las Ciencias también están midiendo CO2 con ARANET.
ahora que ya se vea esto como algo normal es increíble, ¿no? Que lo que tiene que suceder, ¿no? Al final para que nos demos cuenta lo importante que es la ventilación el CO2 que tenemos dentro de las aulas, porque al final esto no es solo por el COVID, ¿no? Esto hay muchas más cosas detrás. Otro tipo de enfermedades, las funciones cognitivas, ¿no? El rendimiento de una persona, ¿no? De los estudiantes cuando están en el aula, ¿no? Tiene muchos tipos, o sea, Sí, fíjate que este tipo de medidas, al igual que la formación online, al igual que la posibilidad de firmar documentos con plataformas de firma electrónica en remoto, con certificados digitales, esto ha venido para quedarse. Es decir, no es el resultado simplemente, bueno, no es la solución a este contexto pandémico para algunas acciones, sino cosas que tenían que llegar y que poco a poco se tenían que implantar. Pues bueno, el COVID ha sido un catalizador, ¿no? del proceso y ha hecho que rápidamente integremos como parte de nuestro día a día elementos que evidentemente cuando nos vacunen a todos y ya lleguemos a esta bien querida inmunidad de rebaño, pues no es para nada desaparezcan, ¿no? Es decir, continuaremos midiendo la concentración de dióxido de carbono, continuaremos haciendo muy buena docencia online y ya creo que ha sido el momento de decir adiós a que los documentos vayan dando vueltas por el mundo y donde los rectores firmen en manuscrito y lo remitan por valija, ¿vale? y también creo que es algo fundamental, ¿no? Esto para la eficiencia del campus, ¿no? El tema de lo que es el gasto de luz, gasto de tener que tener encendido siempre un sistema de ventilación cuando es necesario, ¿no? Claro, En y las sobre todo estufas. detectar cuando no funcionan bien. Es decir, Claro. la Claro, medición de dióxido de carbono nos está dando también, nos ha permitido en algunos sitios que de los cuales no teníamos ni la más remota idea que algo no estaba yendo bien en el sistema Claro. de climatización, porque o bien no estaba puesta la caldera o bien no estaba puesta la máquina de aire, aquello se recirculaba y veíamos que teníamos muy concentrada el dióxido de carbono en algunas zonas. Eso era un poco raro, ¿no? En edificios a lo mejor que eran con todas las plantas iguales, algunas sí y otras no, ¿no? Por eso no nos encajaba y bueno, date cuenta que es ir con un dispositivo y que tiene una pantallita y tú lo ves, es que no, tampoco es nada esotérico, ¿no? O técnicamente muy complejo. Claro. Y al final, vosotros, ¿en cuánto habéis marcado el estándar de ppm así, más o menos por encima, ¿no? Para que también los alumnos y los profesores sepan y empleados cuánto Pues es el nosotros límite. en términos generales somos tremendamente blancos con la información, ¿vale? Y lo que contamos a nuestros estudiantes, bueno, a toda la comunidad, en lugar de poner una alerta y que a partir de esa alerta todo el mundo se vuelva loco, sí que hablamos un poco, viendo la literatura en la materia, también tenemos detrás una facultad de medicina, es decir, que hemos hecho las consultas que pensábamos íbamos en la buena dirección. Evidentemente, de lo poco que he correlado es que los 800 ppm es un nivel que marca que existe una probabilidad estadística, pero existe una probabilidad de que en un 1%, de que si tú y yo compartimos habitación, estamos en una estancia relativamente cercana, si lo que tú exhalas, yo lo inhalo, con una probabilidad del 1%, ¿vale? Con 800 ppm. Eso no significa que a partir de 800 es la muerte en vida y por debajo la felicidad. Si marcamos aquello como un nivel recomendable de inicio de preocupación, ¿vale? Y desde ahí estamos jugando, desde lo ahí, y ya marcado por el RITE y demás, que sabéis que tiene unos intervalos básicos, nos hemos movido desde el punto de vista de la recomendación a usuarios de una zona de peligro, ¿vale? Entre los 800 y los 900, más o menos, ¿vale? Hay gente que es un poco más laxa, hay gente que se pone un poquito más nerviosa, pero sobre todo tampoco hemos querido generar esa tensión de si miras el nivel y aquello sube por encima de, ya encuentras el problema. No. Esto para lo que vale es, vamos a detectar que está creciendo muy rápida la concentración de dióxido de carbono en la zona que estamos ocupando, pero me da igual si es ahora 750 y luego 780 y luego 810. No, lo que me preocupa es que ahora sea 600 y en 5 minutos aquello se ponga en 800, ¿no? Eso es preocupante porque sé que dentro de 5 minutos más vamos a llegar a los 1000 y algo. Es un poco claro. más asociado a las tendencias que a un valor
que luego te genera una alerta social a tu comunidad importante. Pues genial, yo creo que ha quedado todo bastante muy bien explicado, ¿no? Creo que ya todo el mundo puede saber qué estáis haciendo ahí en Valencia, como en muchos sitios ahora mismo, pero que habéis sido pioneros, la verdad que os felicito porque habéis hecho un proyecto, un proyectazo, la verdad. Habéis trabajado muy duro porque lo sé, para poder sacar esto adelante y eso se agradece. Y bueno, al final sois pioneros y habéis aportado vuestro granito de arena, ¿no? A esto, a que esto siga avanzando y sois un claro ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo para el resto de universidades, ya no solo en España, ¿eh? Estamos hablando a nivel mundial, ¿eh? Sí que es verdad que en Estados Unidos se ha movido también mucho esto, y en España se está empezando a mover ahora y en Europa sois también no sois los primeros, pero sois de los primeros, así que eso dice mucho de lo rápido que habéis actuado y que os habéis dado cuenta, ¿no? Que al final no solo es que el COVID se transmite también por aerosoles y que es un factor principal, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado y no solo COVID, sino otro tipo de enfermedades. Yo creo que te habrás dado cuenta también este año que por las mascarillas y por la ventilación, no solo por COVID, no hemos cogido otras enfermedades, ¿no? No ha habido tantas bajas al final por No otro veo tanta tipo. gripe, no ha habido el tema de la alergia está un poco más controlado, Claro, evidentemente. yo que soy alérgico, por ejemplo, este año parece que no han descansado la alergia, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, yo también, parece que este año ha sido un año ha blanco. sido un parón y eso se agradece. Y en parte, pues es la medición de CO2 y la actuación. No solo es medir, es también actuar. Y nada, ahora nos toca hablar con Florentina también, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Una persona que también hace mucho y hace mucha fuerza por todo esto. Lleva mucho tiempo avisando de todo esto y al final ha tenido que llegar el COVID, ¿no? Para que esto se vea como algo normal. Pedro, ha sido un placer, la verdad. A vosotros, muchas gracias por la invitación y bueno, sabéis que estamos colaborando y os apreciamos mucho como proveedores. Igualmente a vosotros, gracias por la confianza. Hasta luego. Pues comenzamos la segunda parte del webinar de universidades de Aranet y en este caso vamos a estar con la Universidad de Castilla-La Mancha, con Florentina Villanueva, que para mí es un honor que esté aquí con nosotros y va a dar una charla bastante interesante que va a servir mucho. Y si quieres, Florentina, te presentas para quien no te conozca. Hola, Cristian. Bueno, muchas gracias. Bueno, soy Florentina Villanueva, soy investigadora en CRECI del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, pero desarrollo mi labor investigadora en el Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¡Wow! Sí. Pues si quieres vamos a empezar con la presentación que nos tienes preparada. ¿Vale? Y vamos a verla. Vale, bueno, primero de todo, muchas gracias a Cristian y también a Aranet pues, por invitarme a dar esta charla en el webinar, que es la importancia de la ventilación y por qué medir dióxido de carbono. Entonces, primero de todo, me gustaría hablar de la contaminación del aire interior. Yo llevo muchos años trabajando en esta línea de investigación y, bueno, parece que ahora con la pandemia la calidad del aire interior pues ha cobrado como más valor o al menos somos más conscientes, ¿no? Ha creado más conciencia de lo que es la calidad del aire interior. Entonces, ¿qué es esto a lo que llamamos calidad del aire interior? Pues la calidad del aire interior se aplica a ambientes
interiores, no industriales, edificios de oficinas, edificios públicos como colegios, restaurantes, lugares de ocio, etcétera, y viviendas particulares. Entonces, es muy importante tener presente que pasamos aproximadamente entre el 80 y el 90% de nuestro tiempo en los ambientes interiores. Y lo que mucha gente no sabe es que la concentración de muchos contaminantes puede ser de 2 a 5 veces superior a la del exterior. Y en algunos casos, como por ejemplo el formaldehído, puede ser incluso 100 veces superior a la del exterior. Por tanto, nuestra mayor exposición a sustancias químicas ocurre cuando estamos en los ambientes interiores y no en los ambientes exteriores como piensa la gente. Existen distintos tipos de contaminantes en los ambientes interiores. Entonces, vamos a tener en un ambiente interior una contaminación procedente del exterior, de lo que entra a través de las ventanas y la puerta, y vamos a tener contaminantes que se generan en el interior del propio edificio, como vamos a ver más adelante. Estos contaminantes que hay en el interior pueden ser gaseosos, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles, que a temperatura ambiente están en fase gaseosa y pueden ser inhalados, y otros contaminantes como son los inorgánicos, donde estarían pues, el ozono, el dióxido de nitrógeno procedente de los coches, el dióxido de carbono. También tenemos una contaminación biológica y una contaminación por partículas. Actualmente las partículas que están reguladas son las partículas menores de 10 micras, que se denominan PM10, y las partículas menores de 2,5 micras. Entonces, a este tipo de partículas se pueden adherir o pueden condensar sustancias que se denominan semivolátiles, ¿vale? Compuestos orgánicos semivolátiles. Entonces, es muy importante no solamente el tamaño de la partícula, ya que cuanto más pequeña sea, más profundamente puede penetrar en el sistema respiratorio y más perjudicial puede ser, sino que también es importante la composición de este tipo de partículas. La contaminación atmosférica de los ambientes interiores puede producir un riesgo importante sobre la salud de los ocupantes. Entonces, el exponencial incremento de las enfermedades respiratorias pues que han sucedido en los últimos 20 o 40 años no se pueden explicar sin que la calidad del aire interior ocupe un lugar principal en la lista de causas. Sin embargo, el ambiente interior es un tema complejo en términos de toxicología y de evaluación de riesgos en la salud, debido a la gran cantidad de tipos de contaminantes y sus posibles efectos combinados. Entonces, los efectos que producen los contaminantes en los ambientes interiores pueden ser a corto plazo, como por ejemplo irritación de ojos, nariz y garganta, ¿de acuerdo? También dolor de cabeza, y pueden ser también efectos a largo plazo, que es una exposición crónica, y pueden incluir enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón y cáncer. Entonces, se ha visto que un aumento o altas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles en los interiores provocan un aumento de la prevalencia de asma y de rinitis. Además, los problemas de salud que resultan de la mala calidad del aire interior no son fácilmente reconocidos y pueden afectar a la salud del paciente incluso años después del inicio de la exposición. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, pues consciente de esta problemática, ya en el año 2010 publicó una guía de contaminantes que debían seguirse en los ambientes interiores, digamos que por ser los más perjudiciales para la salud. Y en esta guía había contaminantes como, por ejemplo, el benceno, que también es una sustancia cancerígena, y el formaldehído. Entonces, ¿por qué medir el dióxido de carbono? Entonces, el dióxido de carbono sabemos que está presente de manera natural en la atmósfera, en una concentración que puede variar entre 400 y 420 partes por millón. Entonces, esto significa que de 1 millón de moléculas de aire, 400 o 420 son de dióxido de carbono. Además, el cuerpo humano lo produce a través de la respiración, es decir, la concentración del dióxido de carbono en los ambientes interiores va a depender de la ocupación y de las renovaciones de aire, es decir, del volumen de la habitación en la que se esté y del aire que pueda entrar, por ejemplo, si es una ventilación natural, pues a través de las ventanas. El CO2 entonces se considera un indicador de la calidad del aire en los espacios cerrados, pero no es el único indicador de la calidad del aire, ya que podría darse que tuviéramos una concentración baja de dióxido de carbono, pero podemos tener una concentración alta de partículas, como por ejemplo PM10 y PM2,5, que también son perjudiciales para la salud. Es por este motivo que la concentración del dióxido de carbono en los ambientes interiores es un criterio en el que se basan las normativas para la ventilación de los edificios. ¿Y a qué se refiere
Ventilación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ventilación? Pues a renovación de aire, es decir, sustitución de aire interior potencialmente contaminado con aire exterior. Y esto es aplicable a la propia contaminación que se produce en los espacios interiores y ahora con la pandemia también para disminuir la cantidad de aerosoles. Sabemos que la principal vía de contagio son los aerosoles en los ambientes interiores que puedan contener el virus. Entonces, las renovaciones de aire sería ventilar con aire exterior, es decir, entrar aire exterior libre de virus para diluir la concentración, ¿de acuerdo?, de los aerosoles en los ambientes interiores. Entonces, a mí me gusta mucho esta ilustración y aunque se refiere al agua, también lo podemos, digamos, extrapolar al aire interior. Entonces, en esta figura podemos ver cómo un señor está bebiendo agua limpia y al salir del grifo, pues bebe un agua que es potable. Entonces, si este mismo agua en su camino se encontrase, imaginemos, con una especie de piscina con gente bañándose, ¿sería agua potable? Esa es la pregunta. Bueno, pues esto lo podemos hacer un símil a la calidad del aire interior y decir, si no nos beberíamos el agua de la primera figura, ¿por qué nos conformamos con respirar el aire exhalado por otras personas, que además puede ser aire cargado de contaminantes en un espacio mal ventilado? Pues no debemos conformarnos. En el primer caso, no beberíamos este agua porque no entraría, ¿no?, en la cabeza. Es como decir, ¿cómo me voy a beber ese agua? Porque lo estamos viendo visualmente. Pues en el caso del aire interior pasaría exactamente lo mismo. Es verdad que no lo vemos, pero si tenemos, por ejemplo, un medidor de CO2, sí que podemos controlar la concentración que hay en un ambiente interior y decidir si queremos entrar a un ambiente cargado o un ambiente que está renovado y tiene aire limpio en su interior. Pues, ¿cuánto se debe airear? Pues las recomendaciones son entre 5 y 6 renovaciones por hora. Esto está en la guía de Harvard. Y además, otro tipo de recomendaciones también, por ejemplo, en los sistemas de ventilación mecánica o ventilación forzada, es suministrar 2,5 litros por persona y por segundo, o bien ahora con la pandemia se ha recomendado los 14 litros por segundo y por persona. Estas 5 o 6 renovaciones de aire por hora se pueden calcular, por ejemplo, en los sistemas, o por ejemplo en las aulas o en los edificios que no tengan ventilación forzada y solamente se utilice la ventilación natural mediante la apertura de puertas y ventanas. Entonces, lo ideal, pues como vemos aquí, es que haya 6 renovaciones de aire por hora. Cuanta menos renovaciones de aire, pues será un aire de peor calidad. Entonces, una cosa muy importante es que cuanto mejor ventilado esté un espacio, si hablamos en términos de transmisión por aerosoles, ahora estamos con la pandemia, pues cuanto mejor ventilado esté un espacio, menor será el riesgo de contagio. Pero tenemos que tener en cuenta que riesgo cero no existe. Entonces, ¿cuáles son los límites de dióxido de carbono como indicador indirecto del riesgo de infección? Pues desde Aireamos, nuestros compañeros prepararon esta tabla. Entonces, se estableció un límite de 700 partes por millón, es decir, o por ejemplo, un incremento de 300 partes por millón. Si en el exterior tenemos 400, en el interior podemos tener 300 más, que al final serían las 700 partes por millón. ¿Por qué este límite? Bueno, había que establecer un límite y un límite que fuese más o menos, digamos, que seguro para la salud, porque sabemos que a 800 partes por millón, el 1% del aire que estamos respirando ya ha sido respirado por otras personas y en ningún caso se deben superar las 1000 partes por millón. Esto está en muchas guías de calidad del aire de distintos países y también en la Organización Mundial de la Salud. Un aire digamos, por encima, una concentración de CO2 en un aire interior por encima de esta concentración significa que hay pocas renovaciones de aire, es un espacio que está mal aireado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se recomienda estar por debajo. Además, por ejemplo, en las aulas, al estar muchos niños compartiendo el aire, es muy fácil alcanzar estos niveles, estas 1000 partes por millón, si no se ventila. Entonces, bueno, se ha visto que altas concentraciones de CO2, pues digamos que dificulta la atención, provocan aletargamiento y producen bajo rendimiento escolar. De ahí la importancia de una buena ventilación y de que la concentración de dióxido de carbono, sobre todo ahora en plena pandemia, pues esté por debajo de 700 partes por millón para reducir el riesgo de contagio por aerosoles. ¿Con qué medimos la ventilación?
pues con medidores de CO2. En octubre, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración también con Mesura y con el CEAN, bueno, empezamos a realizar una guía de medidores de CO2 de bajo coste que estaban disponibles en España, porque había mucha confusión y la gente no sabía cuál tenía que comprar, ¿no? Había muchas cosas, muchos medidores en el mercado, pero nosotros lo que queríamos era dar una respuesta rápida y fiable para que la gente que quisiera adquirir un medidor pues hiciera una buena compra. Entonces, elaboramos esta guía que está disponible, es pública, aquí está el enlace. Y bueno, las características que tiene que tener un medidor de CO2 es que tenga tecnología NEDIR, es decir, infrarrojo no dispersivo, que tenga un rango de medida entre 0,2000 ppm o 0,5000, que tenga una precisión de más o menos 50 partes por millón. Y luego ya en función de las características o del uso que se le quiera dar, pues bueno, pues con exportación de datos o no, con pantalla que muestre los datos, siempre es preferible que tenga una resolución temporal de 1 minuto y bueno, se puede elegir entre uno que sea portátil o uno que sea con cable. Hay varios. Entonces, bueno, digamos que este es el camino y tenemos que pensar de cara al futuro, es decir, que la importancia o que se le dé a la calidad del aire interior, la importancia que ha cobrado ahora durante la pandemia. Que no nos olvidemos, porque bueno, vendrán otras enfermedades, o sea, hay más enfermedades respiratorias, pueden venir otras pandemias, pero lo que sí está claro es que la contaminación del aire interior va a seguir y si no ventilamos, vamos a seguir teniendo esos problemas que he comentado al principio a largo plazo. Entonces, yo creo que este es el camino, ¿no? Tener paneles o displays o pantallas con la concentración de CO2 en aulas, en establecimientos, en bares, en gimnasios, ¿no? Para que uno pueda saber la calidad del aire que está respirando. Y a continuación voy a explicar, o voy un poquito un resumen del estudio que hemos hecho de evaluación de la ventilación en los edificios del campus de Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, la universidad ha apostado por las clases presenciales, con lo cual todo es presencial, los exámenes, las clases, y claro, para ellos era muy importante poder evaluar, realizar un estudio piloto para evaluar las distintas aulas de los diferentes edificios de este campus, ya que en el edificio había distintos tipos de sistemas de ventilación, como vamos a ver a continuación. Entonces, este plan de mediciones se diseñó teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas en la guía de ventilación elaborada por el CSIC y Mesura y el documento del Ministerio de Sanidad, que era la evaluación del riesgo de la transmisión del SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Entonces, el principal objetivo que nos marcamos, digamos que, o si queremos reducir, ¿no? La transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles, pues hay que reducir el riesgo reduciendo la cantidad de aerosoles potencialmente infecciosos que pueden ser inhalados y para reducirlos pues hay que tener una buena ventilación y para tener una buena ventilación la única manera de saberlo pues es midiendo el dióxido de carbono. Entonces, en este proyecto piloto, como he comentado, evaluamos 14 edificios de Ciudad Real y se clasificaron en función del tipo de ventilación. El tipo A es un sistema de ventilación forzada o mecánica, 100%, es decir, no necesita ventilación natural. El tipo de ventilación B es un sistema mixto, es decir, tiene aporte de aire exterior con ventilación forzada, pero se requiere ventilación natural. Y las recomendaciones que se dieron al principio en la universidad fueron que como mínimo durante 30 minutos a primera hora, que esto ya cambió porque no tenía sentido medir a primera hora, o ventilar, perdón, a primera hora, luego 2 veces durante la jornada y también ventilar a última hora. Y digamos que el sistema de ventilación tipo C pues es un sistema natural, es decir, no hay ventilación forzada y solamente se puede renovar el aire con aire exterior mediante la apertura continua de ventanas y puertas. Por tanto, el tipo A, digamos que son edificios más modernos, ¿vale? Que cumplen el RITE y bueno, pues el caudal de aire exterior era incluso superior a los 2,5 litros por segundo y por persona que se requiere. Entonces, se evaluaron 162 aulas de un total de 190 repartidas en 14 edificios. No se evaluaron todas porque, bueno, se seleccionaron algunas aulas que podían ser aulas tipo, es decir, estaban en el mismo edificio, con la misma ocupación, el mismo volumen, ¿de acuerdo? Y la misma orientación, con lo cual no se evaluaron todas las aulas de un edificio.
Y bueno, aquí tenemos un poco la clasificación de los edificios pues, por tipo de ventilación y el tanto por ciento de aulas que hemos evaluado en cada uno de ellos. Y bueno, en la metodología pues incluimos los Aranet, elegí el medidor Aranet 4 Pro porque tiene una base en la que se pueden descargar los datos y esto me facilitaba mucho el trabajo que tener que descargarlos uno a uno individualmente pues a través de la aplicación del móvil. Entonces esto permite que constantemente pues estén recibiendo datos la base y después con el ordenador y con el software pues descargar de una vez y bueno, facilita el tratamiento de datos. El por qué elegí el ARANET 4 es porque de los que habíamos evaluado en la guía, estos se compraron en diciembre, entonces de los que habíamos evaluado en la guía, pues me daba era uno de los que más confianza me daban, pero ya no solo que me dieran más confianza, sino que tenía una serie de características pues que no habíamos visto en los otros, ¿no? Como por ejemplo, todos tenían tecnología NEDIR, como he comentado antes, pero tenían un intervalo de medición de 1 minuto. Además, pues medía temperatura, que también nos interesaba conocer la temperatura y la humedad relativa. Y además la autonomía y el hecho de que fueran portátiles. Al ser medidores portátiles, pues nos ha resultado muy fácil poder moverlos por el aula y poder cambiarlos de un aula a otro. Y además poner varios medidores en un solo aula, ¿no? Que al depender de enchufe pues es más complicado y demás. Entonces, por eso elegimos el medidor ARANET y porque además, bueno, nosotros hicimos una evaluación respecto a nuestro medidor de referencia, que era un Delta-Ohm. Entonces, bueno, ya los habíamos evaluado previamente, pero cuando me llegaron los 20 medidores, pues hicimos la evaluación y vemos que la respuesta con respecto al medidor de referencia pues es muy buena y además la precisión entre ellos pues también es muy buena, ¿no? Van todos, digamos que con la misma respuesta. Y bueno, aquí un poco os voy a contar, no vamos a ver todas las aulas que hemos evaluado, pero sí vamos a ver un poco las aulas en las que hemos podido intervenir gracias a que hemos medido CO2. Perdón. Entonces, bueno, aquí tenéis en cada uno de los gráficos, para que esté todo claro y podamos interpretar los resultados, pues bueno, veis que hemos puesto si se ha evaluado durante el examen, la fecha de evaluación, el aula, el número de alumnos más el docente que había, el tipo de ventilación y el volumen del aula. Entonces, inicialmente siempre se ha puesto qué es lo que había en las condiciones, digamos, de las ventanas. Al ser estas aulas tipo C, solamente se puede ventilar abriendo las ventanas y la puerta. Entonces, por ejemplo, aquí las condiciones iniciales, pues una ventana abierta y una puerta cerrada. Cualquier cambio respecto a las condiciones iniciales, pues se va a reflejar aquí en el gráfico. Y cuando tengamos dos líneas de evolución de concentración de CO2 con el tiempo, es porque hemos puesto dos medidores en el aula. Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí, para un volumen de 225 metros cúbicos, pues vemos que los dos medidores pues miden exactamente lo mismo, luego la ventilación estaba bien distribuida por todo el aula. Entonces aquí, por ejemplo, para una ventana abierta y la puerta abierta, con un total de 19 alumnos, pues bueno, vemos que la ventilación era muy buena, por debajo de 700 partes por millón, y que bueno, en el 4 de febrero hacía fresquito, pero bueno, en el aula, a pesar de tener esa pequeña ventilación, pues se alcanzaron los 22 grados. Aquí tenemos también dos aulas de tipo C, con ventilación natural en enfermería. Y bueno, la temperatura fue agradable, ¿vale? Esto fue también a primeros de febrero. Y bueno, vemos que los profesores pues abren, cierran ventanas, abren una ventana, otra, entonces abren, cierran. Entonces, una de las cosas que nosotros quisimos hacer hincapié es que no es necesario abrir y cerrar tanto. Si estas aulas dispusieran de un medidor de CO2 en continuo, se podrían ajustar las ventanas a abrir con las puertas abiertas, porque siempre se necesita una ventilación cruzada, continua y distribuida. Entonces, no es necesario estar continuamente abriendo y cerrando ventanas. Con abrir probablemente una pequeña o distribuir la ventilación entre todas las ventanas, pero con una apertura mínima, pues se puede conseguir una buena ventilación y una temperatura, y llegar a un confort térmico, ¿vale? Una temperatura agradable. Este otro edificio tenía una capacidad para 68 puestos, entonces es de tipo B,
Entonces, bueno, vemos aquí que a pesar de ser de tipo B, pues tenían, esto fue en enero, se evaluó durante los exámenes y tenían pues las 4 ventanas abiertas completamente y 4 puertas abiertas. Entonces, la temperatura promedio fue de 17,4 grados, pero aquí al principio, si lo vemos en este gráfico, la temperatura es de 15 grados. ¿Qué pasa? Que al cerrar las 4 ventanas, cerramos aquí las 4 ventanas, se consiguió aumentar la temperatura de 15 a 19 grados y se siguió manteniendo una muy buena ventilación. Por eso, al tener un medidor de CO2, se puede controlar también el gasto energético, ¿vale? No es necesario tener todas las ventanas abiertas si la ocupación del aula no es máxima, estaba a la mitad de capacidad, con lo cual el aporte de aire exterior es suficiente probablemente pues para mantener los niveles de CO2 y además conseguiríamos aumentar la temperatura como hemos visto. Claro, al final siempre es, Florentina, que necesitamos medir para saber en qué podemos mejorar. Exactamente. Si no medimos, no podemos mejorar lo que sea. Exactamente. Eso es lo que iba a decir como conclusión de las 3 aulas, ¿no? De los 3 tipos de ventilación en las aulas, ¿vale? Los 3 tipos de sistema de ventilación. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que tanto en el sistema de ventilación forzada tipo A como tipo B, en la mayoría de los casos las ventanas estaban siempre abiertas, con lo cual había muy buena ventilación, pero esto significa que no estás aprovechando las ventajas de la ventilación forzada, con lo cual se produce un consumo energético. Entonces, yo no sé cuánto más habrá gastado este año la universidad en energía, ¿no? Pero eso sería otro factor a tener en cuenta, porque si tenemos un medidor de CO2, ese consumo lo podemos controlar y podemos ahorrar, ¿no? en gasto energético. Entonces, en la mayoría de los casos, como he dicho, no generan demasiada confianza los sistemas de ventilación mecánica porque no se sabe si están funcionando adecuadamente o si dejan de funcionar o si hay anomalías, ¿no? Entonces, es importante medir precisamente por eso, porque puedes detectar carencias en el sistema de ventilación. Entonces, esto nos permite, con el CO2 y con un medidor de CO2, pues actuar inmediatamente cuando se detectan altos niveles de CO2 y puedes detectar problemas en los sistemas de climatización. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en las aulas de tipo A, pues nuestra recomendación fue siempre mantener las puertas abiertas, a pesar de tener la ventilación forzada, porque si hay algún problema, esto favorece que haya una extracción correcta de CO2, pero siempre medir para detectar carencias. En las de tipo B, pues prácticamente igual, solo que aquí también recomendábamos tener una ventana abierta aparte de las puertas, ¿vale? Porque es un sistema mixto y en algunos casos puede no ser suficiente la ventilación exterior para que haya suficientes renovaciones de aire. Y, por supuesto, en las aulas de tipo C, que la única manera de ventilar es mediante las puertas y las ventanas abiertas, con el objetivo de que no haya una pérdida de eficiencia energética y un mayor consumo, la recomendación es que haya un medidor de CO2 instalado en el aula precisamente para no pasar demasiado frío, para que tú puedas controlar cuánto abrir y en cada momento, y sobre todo no estar abriendo y cerrando continuamente, porque hacía frío, cerraban, hacía tal, abrían. No, la ventilación en los sistemas de tipo C tiene que ser siempre continua, distribuida, ¿vale? Y entonces constante, ¿no? Y tiene que haber siempre un medidor de CO2 precisamente pues para ajustarla. Claro, es como lo que me explicó también Pedro Murillo en su caso en la Universidad de Valencia, que tenían todo tipo de edificios, tenían edificios históricos más antiguos y edificios de nueva construcción. Y al final estaban midiendo CO2 en los dos casos, porque en uno no tenían este mecanismo de ventilación forzada que permitía renovar el aire, y en otro sí. Entonces al final decidieron, mira, solo podemos mejorar si medimos. Vamos a ver, al final se dieron cuenta que tenían sistemas de ventilación que no estaban funcionando. Entonces, al final vas haciendo, esto es prueba y error. Probamos lo que tenemos, medimos y si al final está todo bien, mantenemos, pero seguimos midiendo. En otros casos medimos y actuamos. Porque hay que separarlo. No podemos confundirnos que poner un medidor de CO2 ya nos va a dar la tranquilidad. Bueno, sí, nos da tranquilidad en saber en ese lugar a cuánto estamos, pero es medir y actuar. Eso no lo podemos olvidar. Y ya te he dicho, en la ventilación yo antes siempre recomendaba ventilar. Sí.
Y ahora que tengo un medidor de CO2, creo que con más motivo porque lo ves. Entonces, lo importante del medidor de CO2 es que te da un dato visual de lo que realmente estás respirando. O sea, no de todos los parámetros, como he dicho, es un indicador de calidad del aire. Hay más indicadores de calidad del aire, pero es un indicador importante. Entonces, es un indicador importante y además es relativamente sencillo y de bajo coste el medir el CO2. Claro. Entonces, es una herramienta muy útil que yo creo que se debería implantar, pero y que debe venir para quedarse y que podamos utilizarlo en el futuro. Y como he dicho antes, es el camino, ¿no? Que podamos ver en negocios, restaurantes, en gimnasios, realmente la calidad del aire que estamos respirando respecto al CO2, ¿vale? Porque eso es muy indicativo. Entonces, yo creo que debemos concienciarnos y aprovechar la pandemia y no olvidarlo, ¿no? Claro. De aquí a un tiempo. ¿Esta es la última diapositiva? Sí, y aquí doy las gracias. Hay una curiosidad, una anécdota que me contaba un profesor de la Universidad de Granada, y es que dice que cuando él iba a Alemania a reunirse, porque bueno, es muy importante y tiene muchos proyectos a nivel europeo, pues dice que él entraba a una sala de reuniones y había una pantalla que marcaba unos valores y él veía que cada cierto tiempo una persona se levantaba y abría las ventanas, ¿sabes? Entonces dice que esto fue hace muchos años, entonces que le ha resultado curioso, claro, que estaba midiendo el CO2 y estaba ya en la sala, ¿no? Entonces, Claro. fíjate, digo, mira, cómo hemos tardado nosotros en traerlo aquí. Sí, hay gente que piensa que esto es nuevo, pero tú, por ejemplo, llevas tiempo en esto, ¿no? Tú llevas ya tiempo hablando de esto y ahora ha tenido que venir una pandemia para que nos demos cuenta de la transmisión por aerosoles y de la ventilación. De hecho, yo el CO2, yo hice un estudio de calidad del aire en los colegios, medí compuestos orgánicos volátiles, de los que he hablado al principio, también NO2, y no medí la ventilación entonces, no medí CO2 porque es que antes, es que yo creo que no había medidores de bajo coste. O sea, yo esto lo medí hace mucho tiempo o a lo mejor yo no me había enterado, no lo sé. El caso es que no teníamos dinero para comprar un medidor de CO2 y de hecho, este estudio que yo he hecho de los colegios, que hemos hecho de los colegios ahora de octubre a diciembre, el medidor de CO2 que hemos utilizado lo compré en enero. O sea, antes de que viniera todo. Y me alegro un montón porque sabes que con la demanda que ha habido fue un boom porque había poco, no había suficiente para abastecer la demanda. Entonces yo me alegré mucho porque me adelanté un poco, no sabía lo que se me venía encima, pero yo sabía que quería comprar un medidor de CO2 y pensaba hacer el estudio en septiembre. Lo que no sabía era la relevancia que iba a tener este estudio con el COVID, ¿no? Entonces yo me alegré mucho de tener ya mi medidor de CO2 comprado el año pasado, que cuando lo vi digo, madre mía, digo, qué oportunidad y qué bien lo compré a tiempo, si no. Sí, porque tuvimos una época luego que el stock escaseaba en cuanto publicábamos que teníamos unidades, la gente los compraba. Y luego ya a partir de enero, febrero del año siguiente, ya teníamos más stock y la gente pues iba comprando y podíamos ir suministrando de manera más, ¿no? Porque es que nosotros no pensábamos que la gente se iba también a concienciar tanto, ¿eh? No lo pensábamos y falta mucho todavía, ¿no? Falta mucho, pero cada vez estamos llegando a más gente y yo creo que esto es el futuro. En Galicia, de la hostelería y creo que también en Palma de Mallorca. En Baleares, sí, en Baleares se hizo. ¿En Baleares? Pero ya están instalados, ¿no? Porque eso es una noticia de hace bastante tiempo que Sí, iban a pedir también. En Baleares dieron ayudas para comprar medidores y los instalaron, sí. Así que Me encantaría que en Castilla-La Mancha lo hicieran también. Poco a poco, Florentina. Lo bueno de esto es que hemos avanzado muy rápido en este corto tiempo por el COVID, pero yo creo que ya esto se está escalando a un nivel de que ya se han dado cuenta cuál es el problema ahora y el problema que podemos evitar en un futuro, que eso es muy importante. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido medidores de CO2 hace 2 años? A lo mejor todo esto lo hubiésemos evitado, ¿no? Todo esto de la pandemia se hubiese reducido muchísimo más. Falta mucha información. Sigue faltando mucha información un año después. Yo veo que la gente no sabe cuál es la principal vía de contagio. Y luego también se está fallando, como te he dicho antes, en comunicación.
Y el hecho de que, por ejemplo, a mí me llama la atención, que es una de las cosas que hemos insistido muchísimo, es que reduzcan el aforo de los espacios interiores, por ejemplo, en la hostelería al 50%. ¿Pero el 50% basado en qué? Claro. ¿Por qué? O sea, es que debe obedecer a criterios de calidad del aire. Tú puedes tener el aforo al 50% y un sistema, o sea, un sitio que está bien ventilado, donde mantienen las distancias, incluso tener más del 50%, si lo estás midiendo, o habrá sitios que no podrá tener a nadie porque se concentra y no... Tú imagínate un sótano, un restaurante en un sótano que no tenga ventilación. Te quiero decir, no sé, es que se pueden dar muchísimos casos. Entonces, eso de reducir el aforo al 50% no obedece a ningún criterio técnico, debería estar basado en criterios de calidad del aire y medida de CO2. Sí. Pero bueno, yo creo que ya cada vez las personas que deciden lo que pasa ya conocen que hay soluciones, ya saben que hay soluciones y se están tomando, como en Galicia. Y yo creo que Galicia y Baleares van a ser referencia para otras comunidades. Yo creo que ya en cuanto empiece... Zaragoza también, sí. Zaragoza también ha avanzado mucho, sí. Y yo creo que si no queremos fallar, de cara a este verano, cuando si hay turismo, va a haber muchísima más población, va a haber van a tener que estar todos los restaurantes abiertos, ¿no? Supongo. Espero que no cometamos el error de reducir el aforo, sino vamos a medir y vamos a ver cómo podemos actuar. Ojalá. ¿No? A ver si haga así, que es lo que debería. Bueno, pues ha sido un placer, Florentina, tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. El placer es mío. Y espero vernos a la próxima, a ver que todo haya mejorado más. ¿Vale? Esperemos. Gracias, Cristian. Vale, hasta luego. Hasta luego.